Muy buenas noches y bienvenidos a todos. Estamos en esta serie de estudios donde estamos viendo la carta de Primera de Juan. Y la semana pasada llegamos al final de la primera parte del capítulo 2, más o menos el versículo 6. Ah, entonces vamos a hacer esto. Hoy creo que vamos a avanzar hasta el versículo 17 del capítulo 2 y vamos a empezar leyendo entonces ese pedazo. Entonces vamos a leer el capítulo 2 del 1 hasta el 17 y si puedo conseguir un voluntario que nos ayuda con esa lectura, por favor. Primera de Juan 2 del 1 al 17. ¿Quién quiere leer? Voy a leer, hermano. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en todo sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Perdón, en esto sabemos, hermano. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor del Padre, perdón, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y él y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, los jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. No os améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, muy bien, muchas gracias. Como comenté, los primeros 6 versículos los comentamos la semana pasada y vamos a entrar en materia de una vez con el versículo 7. Um, Porque a la medida que va avanzando aquí Juan con lo que está exponiendo, um, se dirige a los hermanos, se dirige a nosotros, se dirige al lector y dice, os escribo un mandamiento nuevo, versículo 7 del capítulo 2. No, no un mandamiento nuevo, dice, sino un mandamiento antiguo. Pero después, en el siguiente versículo, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Ahora, el mandamiento no lo nombra, no nos dice cuál es el mandamiento hasta el capítulo 3. Ah, Empieza a hablar como circularmente de lo que va a hacer y todos sabemos cuál es el mandamiento. El mandamiento es amar, amar como Dios ama, amar al prójimo, amar al hermano, demostrar amor. Ese es el mandamiento. Pero lo que es interesante es que cuando habla del mandamiento medio misteriosamente con estas descripciones que es un mandamiento que es antiguo y nuevo a la misma vez. Ah, es antiguo en el sentido de que desde el Antiguo Testamento Dios ha pedido eso de, de-
de su creación. O sea, Dios siempre ha esperado que el ser humano se porte bien, nos portemos bien los unos con los otros y ante todo, que le amemos a Él. En Deuteronomio capítulo 6 está grabado lo que se conoce, lo que los judíos conocen como el Semá, y es lo que Jesús utiliza para contestar la pregunta del abogado que le pregunta a Jesús, oye, cuál es el primer mandamiento? ¿Se acuerdan de esa historia en Mateo 18? Cuando llega Jesús y le pregunta cuál es el primer mandamiento y él dice, el primer mandamiento es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, ese es lo que Jesús dice que es el primer mandamiento. Y eso es un mandamiento antiguísimo, eso es desde el Antiguo Testamento. Eso es como una encapsulación de la primera mitad de los 10 mandamientos, ¿verdad? Donde él dice que es importante, porque Dios es uno, ¿verdad? Amarle, amarle con todo corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Ok? Pero cuando le preguntan eso a Jesús, si se acuerdan de la historia, él dice, y el segundo es parecido, y cita algo de Levítico 19 que dice, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Nada de eso es nuevo. Lo que está diciendo Juan es que eso no es un concepto nuevo. El concepto de amar a Dios y amar a tu prójimo no es nada nuevo, es un mandamiento antiguo. Sin embargo, y regresando aquí al texto en 2 de Juan, digo en 1 de Juan 2, sin embargo, dice en el versículo 8, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora, cuando Juan habla de la luz verdadera, ¿a quién se está refiriendo? Y pueden abrir sus micrófonos y comentar. Cuando Juan habla de la luz verdadera, ¿a quién se refiere? Creo que Jesús, hermano. Claro, Jesucristo. todo lo que A hemos Jesús. visto desde el principio del capítulo 1, cuando habla de las cosas concernientes al verbo de vida y a la luz que vino al mundo, eso es la forma que este mismo Juan escribe acerca de Jesús en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, ¿verdad? Y entonces lo que hace este mandamiento nuevo no es el contenido del mandamiento, ¿verdad? No es la directiva de amar a Dios y amar al prójimo. Esa parte no es nueva. Lo que es nuevo es la forma que ese mandamiento ahora está demostrado, que ese mandamiento ahora está inspirado, que ese mandamiento ahora está enseñado, porque ahora está alumbrado con la luz de Jesús. ¿Ok? La novedad del mandamiento es que ahora aprendemos de amar directamente del Señor Jesús. Algo que los judíos del Antiguo Testamento no tenían, ¿verdad? Y entonces, versículos 7 y 8, otra vez en 1 de Juan 2, no os escribo un mandamiento nuevo, es un mandamiento antiguo, sin embargo, sí es un mandamiento nuevo, que es verdadero en nosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera, el ejemplo de Jesús, es lo que da novedad al antiguo mandamiento. ¿Ok? O sea, antes, si queríamos aprender cómo amar, antes de Jesús, teníamos que aprender los unos de los otros, teníamos que aprender de la forma que Dios demostraba su amor en aquel entonces, que lo hacía muy bien, obviamente, ¿verdad? Uh, Piensen cómo Jehová cuidaba de los israelitas en el desierto, su calzada no se acababa, los guiaba con una columna de nube, una columna de fuego, les daba el maná en el desierto. O sea, todo eso hizo por ellos porque los amaba, pero nada de eso compara con Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera ha amado Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, aunque amar no es nuevo, la forma que aprendemos cómo amar es nueva.
porque aprendemos de la luz verdadera, aprendemos de Jesús. Mira lo que dice el versículo 9, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en las tinieblas. Y es la segunda vez que habla de estar engañados, ¿verdad? En el capítulo 1, cuando hablaba de luz y tinieblas, hablaba de la forma que andábamos, ¿verdad? Andando en la luz, y dice, si piensas o si dices que no tienes pecado, y dices que andas en la luz, estás equivocado, te estás engañando, estás mintiéndote a ti mismo, porque si andas en la luz, pero piensas que no tienes pecado, entonces en realidad estás andando en tinieblas. Y dice lo mismo de alguien que confiesa o que dice o que profesa que anda en la luz, pero que aborrece a su hermano. Y dice, esa persona todavía está en tinieblas. Y acuérdense que aquí en el capítulo 2 y en toda esta carta está hablando de dónde es que vivimos, ¿verdad? Al final de la sección anterior del capítulo 2 usaba la palabra permanecer en él, ¿verdad? ¿Dónde andas y dónde vives? Eso es dónde estás. Entonces, ¿estás en la luz, sí o no? ¿Permaneces en él, sí o no? La forma de saber si permaneces en él es uno, si andas en la luz, si confiesas tu pecado, si estás consciente de tus debilidades. Eso es capítulo 1. La otra forma de saber si andas en él es si guardas su palabra, versículo 5 del capítulo 2, que lo vimos la semana pasada. Y la tercera forma de saber si andas en él es cómo tratas a tu hermano, cómo tratas a tu prójimo. ¿Lo aborreces o lo amas? ¿Ok? Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, versículo 11, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y acuérdense de lo que leímos, lo que estamos en la primera clase, cuando estábamos en el capítulo 1 y estamos hablando de la creación y las tinieblas y el caos y el desorden que hubo antes de que Dios hizo la luz. ¿Okay? Antes que Dios introduce luz y orden, estábamos en tinieblas. Y sí, y lo que dice aquí es que estás viviendo una vida donde profiesas, donde dices que sigues a Dios, pero aborreces a tu hermano, tu vida está desordenada, tu vida está en oscuridad. Tú estás actualmente cegado y no puedes ver las cosas como las debes de ver. Entonces hay una combinación de, de autoengaño, de decepción y de mentira que en realidad nace de ceguera, de la incapacidad de ver claramente las cosas. Entonces, y la raíz de todo esto es ese antiguo diagonal nuevo mandamiento que es a la misma vez viejo y nuevo, que tiene que ver con amar, ¿no? Que lo va a detallar más adelante en el capítulo 3, pero ahorita solamente está empezando a hablar de ese mandamiento. ¿Ok? Ahora, esos son los versículos 7 al 11, y se dan cuenta que aunque empieza a hablar de un nuevo mandamiento, todavía no ha mandado, no ha dicho el mandamiento. Eso lo va a reservar hasta el capítulo 3. Está hablando de lo que es el mandamiento, de las descripciones del mandamiento, de que es nuevo, que es antiguo, que tiene que ver que la forma que tú cumples ese mandamiento da el testimonio de dónde vives tú, de dónde estás tú, permaneciendo en él o no, en la luz sí o no. Pero actualmente no ha dicho, esto es lo que tienen que hacer. Todavía tiene que llegar ahí con otras verdades que va a presentar a través de esta carta. Una cosa interesante de Primera de Juan, que quizás perdón, se han dado cuenta, es que no como, no como Pablo, que presenta argumentos muy lineales y directos. Lo que hace Juan en esta carta es que empieza a dar vueltas, empieza a dar como un razonamiento circular y menciona algo y después
menciona otra cosa relacionada y después regresa a ese tema y regresa y sigue dando vueltas y como que como da un espiral de ideas. Entonces empieza hablando de la luz y sigue hablando de la luz por todo el libro, pero no directamente. Después habla del amor y después habla del saber y habla de varias cosas y regresa a retocar esos temas a través de la carta. Entonces a veces puedes leer Juan y darte cuenta que empieza a hablar de algo en un capítulo, pero no termina de hablar de eso. Menciona otra cosa en el siguiente capítulo, después otra cosa en el último, y después por fin, al final del libro, termina de cerrar el argumento. Y ese es el caso aquí con el amor, ¿verdad? Con este mandamiento que lo introduce, pero no lo da todavía. Ahora, otra cosa que hace Juan, y ahora ya avanzando al versículo 12 al 17, una cosa que hace Juan en esta carta es que no solamente está escribiendo una carta, pero él te dice varias veces por qué es que él está escribiendo. ¿Ok? Y lo dice muchas veces. Os escribo esto y da la explicación o la razón por escribir. Y en esta sección del 2 en adelante, no está diciendo por qué escribe lo que escribe. Lo que está diciendo es por qué se dirige a la gente a quien se dirige. ¿Ok? Mira lo que dice el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos. Versículo 13, os escribo a vosotros, padres. Y la segunda mitad del 13, yo os escribo a vosotros, jóvenes. Hay tres categorías de personas. Los que él llama hijitos, los que él llama padres y los que él llama jóvenes. Y menciona cada grupo dos veces. Y lo que está haciendo en este párrafo está diciendo, mira, ya les dije por qué escribí capítulo 1, ¿se acuerdan del capítulo 1, verdad? El capítulo 1, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el propósito de escribir. Pero ahora está contestando la pregunta, no por qué escribí la carta, ahora está contestando la pregunta, ¿por qué la dirigí a los hijitos, a los jóvenes y a los padres? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué es que esas personas, esa gente necesita escuchar este mensaje? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quiénes son esos grupos? ¿Quiénes son hijitos, quiénes son padres y quiénes son jóvenes? Y quizás la respuesta más sencilla es que todos esos grupos nos cubren, nosotros estamos incluidos en todos esos grupos, ¿verdad? Porque los hijitos son los hijitos de Dios, los hijitos de Juan, los hijitos espirituales de quien está escribiendo. Los padres son la gente quizás con un poco más de madurez y experiencia, pero también ellos son hijitos, ¿verdad? Y los jóvenes serán los que están más o menos en medio, ¿verdad? Y lo interesante es que si eres un novato o alguien que tiene ya mucho tiempo en la iglesia, independiente, viviste o has vivido o estás viviendo en una de esas etapas en tu vida de fe. Y quizás, así como Juan da muchas vueltas en su carta, quizás en tu vida también estás dando vueltas, quizás en tu vida llegaste a cierta madurez, pero después retrocediste y se te olvidó algunas cosas y tuviste que aprenderlas de nuevo. Entonces, cuando él dice, os escribo a ustedes por esta razón, mira cuáles son las razones que él da. Y son interesantes, ¿verdad? Y es interesante porque las dice, pero en realidad no nos dicen mucho, ¿verdad? Mira, por ejemplo, os escribo a vosotros hijitos, versículo 12, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Entonces, si digo, oye, ¿quiénes son los hijitos? Pues los que han recibido perdón de los pecados. Pues entonces, ¿quién levanta la mano que ha recibido perdón de los pecados? Y todos decimos yo, ¿verdad?
yo estoy en ese grupo, ¿verdad? Y quizás me veo como un padre o como un joven o como alguien más maduro, pero independiente. Si he recibido perdón de los pecados en su nombre, el mensaje de esta carta es para mí. Os escribo a vosotros, padres, versículo 13, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién es el que es desde el principio? Podemos ir, bueno, Jehová el Padre, podemos ir en el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Juan 1:1, ¿verdad? Entonces, pero los padres conocemos eso, ¿verdad? Y quien en esta clase conoce a ese padre o a ese Jesús que ha estado desde el principio. Y otra vez todos podemos levantar la mano, todos que cabemos dentro de esa categoría. Y después dice en la segunda mitad del 3, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Ok? Y ahora sí se pone un poco más, bueno, ¿qué tal eso? Porque a veces pensamos, bueno, yo todavía estoy en luchas contra el maligno. ¿Y a poco creemos que los únicos jóvenes a quien se está dirigiendo Juan son los que ya terminaron su lucha contra el maligno y nunca van a tener otra batalla, otra tentación? Y no, la realidad es que tenemos victorias contra el maligno, ¿cierto? Todos hemos tenido victorias contra el maligno. Levante la mano si la has ganado en una al maligno, ¿verdad? ¿Verdad? Pero eso significa que él deja de atacar, que él deja de dar vueltas como león rugiente buscando a quien devorar. No, él sigue intentando, ¿verdad? Entonces necesitamos seguir peleando, pero ya tenemos la experiencia de haberle vencido, ¿verdad? Um, y después repite el ciclo y lo dice otra vez, os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y fíjate cómo habla de los hijitos, igual que a los padres, al final del 13 y al principio del 13. Os escribo a vosotros padres, 14, porque habéis conocido al que es desde el principio, dice exactamente lo mismo las dos veces. Y os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Cada una de esas descripciones debería de ser algo que nosotros podemos declarar de nosotros mismos, sin presumir, sin jactarnos, sin pensar más altamente de nosotros de lo que somos. Debemos de poder encontrarnos en estas tres categorías todo el tiempo, ¿verdad? Necesitamos ser gente que conocemos y reconocemos el perdón que tenemos, versículo 12, que conocemos la naturaleza eterna de Dios y de su Hijo, ¿no? Que sabemos que podemos vencer al maligno, aunque Él es fuerte, nosotros tenemos más fuerza que Él, porque contamos con la fuerza del Señor, ¿verdad? Somos fuertes, dice el versículo 14. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece en nosotros y por eso es que podemos vencer al maligno. Y por eso es que se está dirigiendo a estas personas, a estos grupos, a estas categorías de personas. Y en realidad esas categorías es una sola. Somos todos nosotros. Todos nosotros necesitamos escuchar este mensaje. Y lo necesitamos escuchar por las razones y las descripciones que él ha dado. Y entonces, encima de esa presentación, ¿verdad? Él dice eso para llegar al versículo 15 al 17. El 15 al 17 dice, aquí viene, y es interesante porque habla de un mandamiento en el versículo 7 y 8, que es un mandamiento antiguo y es un mandamiento nuevo al mismo tiempo. Y si lees literalmente lo que estamos viendo como directivas o imperativos, pues el versículo 15 es un mandamiento, ¿verdad? Pero no es exactamente el mandamiento que va a nombrar en el capítulo 3, versículo 23, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con el mandamiento. Porque como todos sabemos, el mandamiento nuevo, diagonal antiguo,
es amar a Dios y amar los unos a los otros. ¿Okay? Para poder hacer eso bien, la primera cosa que tenemos que entender del amor es dónde dirigir nuestro amor. Entonces mira lo que dice el 15. Dice, no ames al mundo ni a las cosas del mundo. Entonces este es como el gran mandamiento, el nuevo mandamiento en negativo, ¿verdad? En vez de decirte lo que tienes que amar, déjame asegurar que sabes lo que no debes de amar. Y amor es algo bien importante y lo hablamos en nuestra serie anterior donde analizamos esas frases en Primera de Juan, que ahora vamos a verlas más detenidamente y en sesión. Cuando hablamos de amor, así como cuando hablamos, por ejemplo, de paz, ¿verdad? Jesús dice, mi paz os doy y no la doy como el mundo la da, ¿verdad? Dios tiene su marca, pues, de paz. Dios tiene su marca de amor. Y cuando Él nos llama a demostrar sus características, cuando Él nos llama a vivir con lo que Él llama, por ejemplo, en Gálatas 5, el fruto del Espíritu, es desarrollar esas características como Él las tiene, como Él las demuestra. ¿Okay? Él no dice, yo quiero que amen. Él dice, yo quiero que amen como yo amo. Yo quiero que amen como yo les he amado. Yo quiero que aprendan de mí cómo amar. Yo quiero que aprendan de Jesús cómo amar. Porque el mundo es un mundo lleno de amor. Hay mucha gente que ama muchas cosas, ¿verdad? Yo amo mi equipo de fútbol, yo amo pizza, ¿verdad? Hay mucha gente en el mundo que ama a su esposa y ama a sus hijos. Casi todos aman a su mamá, ¿verdad? Pero aquí el mandamiento a que Él va a llegar no es amen como quieran amar, con que haya amor, todos vamos a estar felices. Él quiere que aprendamos a amar como Él ama. Y el primer paso en aprender a amar de esa forma es darnos cuenta de dónde está dirigido nuestro amor. Y entonces dice, mira, primero, asegúrate que no estás amando al mundo ni a las cosas del mundo, porque mira lo que dice en la segunda mitad de ese versículo, el versículo 15, porque si ama alguno al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, el amor que quieres tener, el amor que Él te llama a tener, el amor que Él te quiere enseñar a tener, no va a estar en ti si tu amor es un amor dirigido al mundo y a las cosas del mundo. Y eso nos hace pausar y pensar, ¿verdad? Porque cuando Él dice no ames al mundo, obviamente no está hablando del mundo que Dios ama en Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Nosotros tenemos que amar al mundo de esa misma forma. Entonces, si no debemos de amar al mundo, pero Él ama al mundo, ¿a qué se está refiriendo? ¿Okay? Y yo sé que ustedes saben, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que estar seguros que lo entendemos correctamente. Yo tengo que amar al mundo, yo tengo que amar a las almas perdidas, yo tengo que amar a la gente necesitada, yo tengo que buscar cómo ayudar y cómo servir, ¿verdad? Lo que no tengo que amar son las cosas del mundo, es la vida mundana. Eso es lo que tengo que dejar de amar. Mira el versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí dice a lo que se refiere, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Okay? Ahí no está hablando de almas perdidas, ahí no está hablando de gente necesitada, ahí no está hablando de gente a quien le puedes predicar el evangelio o darles de comer si tienen hambre.
o están desnudos y los vistes, o sea, todo eso es otra categoría de pensamiento. Aquí está diciendo, mira, cuando yo hablo del mundo, yo me refiero a las cosas que te van a llevar a pecar. Deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Eso dice, no proviene del Padre, eso nace del mundo. Esas cosas son mundanas por definición. Versículo 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios aquí es no te enamores de esas cosas en el mundo, específicamente estas tres categorías de cosas, ¿verdad? Deseos de la carne, deseos carnales, deseos de los ojos y vanagloria de vida. Entonces vamos a pensar un poco, y me gustaría oír de ustedes, ¿cómo es que esas tres cosas describen lo que hay en el mundo? Eh, Buenas noches, hermano Vicente. Hola, hermanita Eugenia, ¿cómo está? Bien. Mira, los deseos de la carne son eh, es como el adulterio, la fornicación, el tener eh, esas cosas. Los deseos de los ojos son las miradas malamente, cuando la gente mira al otro con deseo. Y la vanagloria es como que lo que dicen acá en Chile, crece el cuento. O sea, eh, autovalorarse en demasía. Eso es lo que yo creo, que a esto se refiere, a lo que eso se refiere. No sé. Sí, definitivamente, definitivamente. ¿Alguien más? Hermano Vicente, Dígalo. bueno, lo que dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne son darse gustos personales, no buscar la voluntad de Dios. Y cuando dice que ocurre frecuentemente que uno tiene que in- eh, individualizar cuál es el propósito de Dios en mí, porque muchas veces se busca en el Evangelio, se busca reconocimiento personal. Existe demasiado el yo, Ujú. ponerse en primera persona y dejando de lado lo que Dios puede hacer en uno o lo que podría hacer con uno. Entonces, yo creo que ahí uno tiene que tener mucho cuidado porque a veces hay instrumentos que son destacados y reciben eh, reciben demasiado, ¿cómo explicar? Alusiones, alabanzas. Claro. Entonces, con el tiempo, muchas veces uno puede confundir y, y deberíamos entender que no es uno el que hace las cosas, porque finalmente dice que es la palabra de Dios la que cambia al hombre, no lo que yo pueda hacer, lo que quiero decir, cómo lo pueda plantear, cómo lo puedo decir, sino que finalmente es la palabra de Dios la que cambia al hombre. Y Claro. nosotros, y nosotros solamente instrumentos o siervos en sus manos para llevar el mensaje. Correcto, correcto. Déjame guiar sus pensamientos un poco.
en el sentido de lo que está diciendo Juan aquí. En el párrafo anterior menciona el maligno 2 veces, ¿ok? Habla de haber vencido al maligno. ¿El maligno quién es? Perdona. Satanás, ¿verdad? Ahora, aunque no lo crean, el maligno hace pocas apariencias en la Biblia. Hay pocas veces que realmente aparece como un personaje actuando en la Biblia. Pero cuando lo hace, claro, podemos pensar en Job, ¿verdad? En Job se aparece ahí como la serpiente en Edén, en Génesis 3, y se aparece ahí cuando Jesús es tentado en el desierto. Y en esas ocasiones, ¿verdad? Particularmente la primera y la tercera, ¿verdad? En orden cronológico, ¿verdad? Vemos estas cosas que él menciona específicamente son las herramientas que él usa. ¿Verdad? Si regresamos a Edén, ¿verdad? Y conocemos la historia de lo que pasó en Edén, ¿verdad? En Edén, ah, adelante, Efraín, comenta y después sigo. Hermano, siga, siga, siga. Después yo. Ok. No, pero en Edén, ¿qué vemos? Que inicialmente la tentación era para comerse algo, ¿verdad? Esos deseos de la carne, querer llenar la barriga. Pero dice ahí que vieron con los ojos que el fruto del árbol, el árbol prohibido, era bueno. Lo vieron con los ojos. Y después, cuando empieza a meterles la tentación, la serpiente dice, si lo comes vas a ser como Dios. Ahí está la vanagloria de la vida. ¿Verdad? Si vamos a Jesús en el desierto, ¿a poco no vemos las mismas cosas? La primera tentación era, convierte los panes, digo, las piedras a pan, eso es deseo de la carne. La segunda es, todo esto puede ser tuyo. ¿Verdad? Mira todo esto, yo te puedo dar todo esto. Mira con tus ojos. Lo lleva ahí al pináculo y dice, mira, todo esto puede ser tuyo. ¿Verdad? Y la tercera es, échate. ¿Verdad? Échate porque Dios te va a... Tú eres tan querido que Dios te va a salvar. Ahí está otra vez los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y lo que pasa con nosotros es que nosotros somos bastante egoístas, yo creo, ¿verdad? En que pensamos que somos tan especiales, ¿verdad? Que ay, yo tengo unas debilidades tan especiales y por eso sufro tanto con el pecado, porque yo tengo... No, 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 todo es igual. Todo viene, todo nace de estas tres cosas. Es tan sencillo y tan básico y debería de ser más fácil de resistir cuando lo reconocemos. ¿Verdad? Para poder vencer al maligno tenemos que saber cuáles son las herramientas que él va a usar y él tiene estas tres herramientas más nada. ¿No? Este es el límite de lo que él puede aventar para, para tentar a alguien. Y si aprendemos cómo resistir esas cosas, podemos vencer al maligno, como dice el versículo 14, pero el problema es que cuando amamos el mundo y las cosas del mundo, se nos dificulta demasiado batallar contra estas tentaciones. Adelante, Efraín, y después Beto. Amén, hermano, amén. Bueno, sí, hermano, verdaderamente tenemos un gran reto porque nosotros somos hijos de Dios y nos hemos bautizado. Esas son cosas que están de una manera en nosotros, pues. O sea, cuando uno llega al cristianismo, llega con todas esas cosas que trae, como quien dice, de la vida mundana. Fíjense que en Colosenses capítulo 3, Pablo le dice a los hermanos, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en el texto 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Pero en el texto 5 dice, hace morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Como personas que ya hemos aceptado, que hemos hecho un pacto con el Señor, tenemos que cuidar que nuestras vidas verdaderamente, como lo está diciendo aquí la palabra en Juan, siempre sea amando a Dios por sobre todas las cosas. Que sea realmente el amor basado en Él. Y que estas cosas que de una manera pudieran, como quien dice, tentarnos, porque lo que son los deseos y todas estas cosas siempre van a estar latentes en nosotros. Y nos tenemos que, como lo dice también allí, vencer el maligno con la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que prevalezca, la que fluya en nosotros y que esa palabra verdaderamente cause ese efecto que Dios quiere que cause en nuestras vidas. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Beto, adelante. Micrófono, Beto. Ok, buenas noches. Buenas noches. Estaba escuchando atentamente y la pregunta específica era cómo nos contextualizamos en estas tres fuentes de tentación, digamos, ¿no? Que son las maneras en que el maligno actúa. Y yo creo que necesitamos entender eso lo mejor posible, porque todas las personas vamos a ser tentadas desde esas tres fuentes. No importa si eres nuevo, si eres viejo, si tienes mucho tiempo en la iglesia, si enseñas la palabra o no. Fíjate que nuestro Señor Jesús fue tentado de la misma manera. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Deseos de la carne, ¿no? Ujú. Si eres hijo de Dios, lánzate, que a tus ángeles mandará, porque escrito está, ¿no? Fíjate, porque escrito está, a sus ángeles mandaré para que tu pie no tropiece en piedra. Y luego le dice, lo llevó allá, mostró los tesoros del mundo, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorases. Deseo de la vista, ¿no? Y Jesús fue tentado, fíjate, con el más santo, el más puro, el más poderoso. Satanás utiliza los mismos tres recursos: deseo de los ojos, deseo de la carne, vanagloria de la vida. En los tres casos, Jesús se defendió con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a solo servirás. Entonces, él, él responde con la palabra. La palabra tiene que estar a flor de labio, a flor de piel, o en la cabeza, pues. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra que se nos ha sido confiada, es el recurso para defendernos ante la tentación que a lo mejor nosotros superamos algo hoy yo, y Satanás siempre va a tratar de cambiar la estrategia, pero no la fuente, porque siempre van a ser deseo de los ojos, deseo de la carne, vanagloria de la vida, porque son las cosas que el mundo tiene y que nos atrae todos los días, y eso no termina. Aún Jesús, la última noche en su arresto, se angustió en Getsemaní porque estaba siendo tentado nuevamente. Claro. Que si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero haz tu voluntad. Entonces, el ejercicio quizás más sencillo, porque al final son todos sencillos, los complicados somos nosotros, ¿no? Es, es tratar de estar pendiente de hacer la voluntad de Dios. No se haga como yo quiero, sino como tú quieras, Señor. Yo creo y eso es más que la palabra, porque eh, Satanás también utilizó la palabra para tentar al Señor. Claro.
Entonces yo quiero hacer tu voluntad, Señor, hacer tu voluntad es lo que me agrada. Entonces, esa es la más defensa, esa es la defensa para demostrar nuestro amor y fidelidad a Él. Esa es mi opinión ahí. Muy bien. Y ese es el punto, ¿verdad? El punto es ese, que las herramientas del maligno, regresando al texto, las herramientas del maligno a quien tenemos que vencer y a quien tenemos experiencia venciendo, ¿verdad? Son las mismas. Y el primer paso en cumplir la voluntad de Dios, en amar como Dios quiere que amamos, en cumplir ese mandamiento que en 1 Juan todavía no nos ha dicho qué es, el primer paso es asegurarnos que no estamos amando lo que nos ofrece el maligno. Acordémonos de algo más. Cuando dice no ames al mundo ni las cosas del mundo, ¿quién es el príncipe? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el gobernante del mundo? Y lo siento, pero no es Dios. ¿Eh? No es Jesús. La Biblia dice que el príncipe de este mundo es el maligno, es Satanás. Es quien tiene control del mundo. Y entonces no te enamores con las cosas de Él, las cosas que Él introduce. En Santiago, cuando habla del pecado y la tentación, lo describe de esta forma. Este es Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a los que aman a Dios, ¿verdad? No amar al mundo, sino amar a Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal y ni Él tienta a nadie. ¿De dónde nacen las cosas del mundo? Y las cosas del mundo en 1 Juan son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. ¿De dónde nacen esos? ¿Esos vienen de Dios? No. Dios no hace eso. El líder del mundo, el príncipe del mundo, el capitán del mundo, él es quien introduce esas cosas. ¿Verdad? Dios no inventó esas cosas. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ah? Y eso habla de otra vez, atraído y seducido por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y entonces dice la concupiscencia, después de que es concebida, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Esa es la progresión de dónde empieza el deseo y la tentación y eventualmente la muerte. Eso es las veces que aparecen esas cosas que se ven claramente en la Biblia. El portador de esas cosas es el diablo, es el maligno. ¿Eh? En la siguiente sección que vamos a estudiar la semana que viene, si Dios quiere, nomás para darles una breve introducción a la siguiente sección, ha estado hablando del maligno y lo que él controla, que es el mundo y las cosas en el mundo. Y en el versículo 18 en adelante del capítulo 2, habla de anticristo. ¿Verdad? Y otra vez, cuidado, porque lo vamos a ver más detalladamente la semana que viene. No habla de el anticristo como que una persona, habla de la mentalidad anticristo. De hecho, dice, muchos anticristos hay. ¿Eh? Pero la mentalidad anticristo, estar en contra de Cristo, ¿de dónde viene? ¿Eso viene de Dios o viene del maligno? ¿Eso viene de Dios o del mundo y las cosas del mundo? Entonces, el cuidado que tenemos que tener es, otra vez, no le hagas caso, no escuches, no ames al mundo ni las cosas del mundo, ¿verdad? Porque ahí está el peligro. Y cuando eventualmente en esta carta va a decirnos cómo amar, amando como Dios ama, Dios puede amar al mundo de su forma, y lo hace perfectamente enviando a su Hijo para morir por el mundo. Vamos a aprender a amar al mundo de esa forma, pero no amemos al mundo y a las cosas del mundo en el sentido de que son las cosas
que nos ofrece el maligno en el mundo. ¿Ok? Efraín, ¿otro comentario? Sí, hermano, quería, aprovechando esa brecha que estás hablando ahí del diablo, es cierto que el diablo es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, pero también es cierto que nosotros tenemos la autoridad para, valga la redundancia, decidir qué hacer. O sea, yo decido si amo a Dios o amo al mundo. Entonces, digo esto porque a veces queremos, como quien dice, escudarnos en todas las cosas que hacemos y vivimos echándole la culpa al diablo y no nos damos cuenta que somos nosotros los que le estamos dando lugar al diablo. Claro. De hecho, ahí lo dice en Santiago, ¿verdad? Pero en Corintios dice que cuando llega la tentación, 1 Corintios capítulo 10, también dice que llega la salida. ¿Ok? O sea, todos vamos a ser tentados. El que diga, no, yo no soy tentado, estaría mintiendo delante del Señor. Pero la verdad, todos vamos a ser tentados, porque estamos siendo acechados cada día más por el enemigo. Pero cuando llega la tentación, como lo dice Pablo a los Corintios, también llega la salida. Entonces decidimos realmente qué hacer. O nos quedamos allí con la tentación y ofendemos a Dios, o buscamos la salida para amar a Dios por sobre todas las cosas como Él quiere. Gracias, hermano. Entonces, y lo que pasa es que a la medida que vamos viendo lo que va a presentar Juan en esta carta, cuando por fin habla del amor como el mandamiento, cuando por fin nos dice, este es el mandamiento y habla del amor, antes de hablar de amor, habla de creer. Y lo que creer y amor tienen en común, y me gusta mucho que usaste esa palabra, Efraín, es que es una decisión. Es una decisión. Vamos a decidir lo que vamos a hacer. Tenemos que decidir si queremos creer o no. Tenemos que decidir si vamos a amar o no. Lo que tú amas es lo que tú has decidido amar. Y lo interesante, y ya se nos acabó el tiempo, pero quiero que pensemos un poco en la diferencia entre lo que decimos que amamos y lo que nuestras decisiones y nuestras acciones muestran que amamos. ¿Ok? Porque lo que tú amas es lo que tú le inviertes tu tiempo y tu dinero y tu energía, ¿verdad? Y todo lo que tú quieres, o sea, si estás hablando de una novia cuando eras joven que querías enamorar, ¿verdad? Toda tu atención, todos los regalitos, las bonitas palabras, todo lo que hacías para enamorar a esa chica, ¿verdad? Es bien fácil decir, yo amo al Señor, pero no le doy tiempo, no le doy ni atención, no le pongo ganas a servirle, ¿verdad? No podemos decir que amamos si no lo mostramos, ¿ok? Entonces hay que aprender a amar como Dios quiere que amemos, y la primera cosa que Él quiere que hagamos un autoanálisis es que tú estás en el mundo, ¿qué tan enamorado estás tú con el mundo y las cosas del mundo? Porque dices que no lo amas, pero, pero le inviertes mucho tiempo, le inviertes mucho dinero, le inviertes mucho interés a las cosas del mundo, quizás más de lo que pienses, ¿verdad? Tus acciones dicen más de lo que tus palabras dicen. Ok, ya se nos acabó el tiempo. Víctor Hugo, ¿quieres compartir algo rapidito, por favor? Sí, rapidito, quería aprovecharte, hermano. ¿Qué significaría que solamente somos domingueros y un día secular a la semana? ¿Eso significa que amemos a Dios o al mundo? Repítelo otra vez, perdón, no entendí bien. No, quiero aprovecharte y con esa pregunta. Si en la iglesia somos cristianos, pero solo somos domingueros y un día secular a la semana, nada más, domingos y un día secular, ¿eso quiere decir que estamos amando a Dios o amamos al mundo? ¿Qué Eso, significaría eso, hermano? claro, Según claro. tu criterio.
Otra vez es la misma cosa. ¿A dónde estás dedicando tu tiempo, tu energía, tu dedicación, tu atención? Esas son las cosas que tú amas, ¿verdad? Las cosas que tú amas. Como dice Jesús, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Qué es lo que tú atesoras realmente? ¿Verdad? Y alguien me escribió ahí en el chat también que puede entrar ahí lo que dice de morir al pecado en Romanos 6. Claro, claro. Entonces, todo eso lo podemos seguir hablando, pero quiero que piensen en eso, ¿verdad? La idea de amar al mundo como Dios ama al mundo, para salvar al mundo, para proteger al mundo, para hacer lo mejor en el mundo, y no amar al mundo como el maligno quiere que amemos al mundo. El mundo y las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a dejarlo ahí y la semana que viene comenzaremos con el versículo 18.